Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 1. El momento en que el mundo se transformó completamente. Te amo. Una repentina confesión. Sin embargo, Riner Lut estaba haciendo lo posible por ignorar eso. Hey, Riner, te amo, se le dijo de nuevo. Al igual que antes, Riner no dijo nada. Un joven que deseaba poder dormir durante 10.000 años, que tenía el pelo negro e igualmente ojos negros como somnolientos, Riner Lut. Justo al lado de la figura alta y delgada con una postura ligeramente encorvada que carecía de claridad en motivación, se oyó la voz de nuevo. Hey Riner, qué dulce voz femenina. Riner tercamente siguió haciendo caso omiso de aquella voz. Para ser más preciso, casi no tenía ningún tiempo para responder a esa hermosa voz. La razón fue que, detrás de ellos, oye. Alto ahí. Fugitivos. No crean que ustedes podrán escapar tan fácilmente. Son criminales de todos modos. Vamos a matarlos. Los gritos venían soldados magos persiguiendo justo detrás al dúo. Uno tras otro, los símbolos mágicos brillantes fueron dibujados en el aire, y sin previo aviso, apareció un agujero en el suelo, donde el pie de Riner había pisado una fracción de segundo antes. ¡Uva! ¡Bam! Otro agujero apareció. ¡Bah! ¡Bam! Otro. ¡Ya! Riner gritó mientras que apenas esquivaba los sucesivos ataques mágicos. Eso fue malo. Eso fue muy malo. Si fuera un poco más lento, mi pie derecho se habría ido. ¡Bam! ¡Wwwwwa! Hey chicos, ¿no les parece que el uso de este tipo de ataques mágicos peligrosos en medio de la noche es preocupante para el vecindad? ¡Bam! ¡Ya! ¡Maldición! Ustedes chicos será mejor recuerden mal esto. Estaba gritando y corriendo al mismo tiempo. Corriendo con toda la fuerza que tenía. Eso era lo tenso de la situación. Y en ese tipo de situación. Entonces, justo detrás de él fue una chica la que habló de nuevo. Ey, escucha esta Riner, realmente me gustaría comer dango helado ahora. Pero, tal como antes, Riner simplemente siguió corriendo sin prestar ninguna atención a eso. En serio, solo los dos corriendo en las calles, eso de alguna manera se siente como una cita, ¿no te parece? Ahora, Riner. Ya deberías estar mirándome. Hey, ¿por qué no te hables sobre cómo realmente me siento? Bueno, esto es en realidad mi secreto, ¿ves? Ya he llegado al punto en que no puedo vivir sin Riner, fui y lo dije. En ese instante, tú eres tan molestamente ruidosa. Llegó a su límite y giró la cabeza. Detrás de esa dulce voz, algo contradictoria, había una cara sin emociones y sin expresión de una mujer hermosa, siguiéndolo de cerca. La luz de la luna brillaba en su largo pelo rubio que fluía, y con su clara forma de almendra, unos ojos claros azules y sin emociones lo miraban fijamente. Ella dio a luz rasgos perfectos, que estaban más allá de lo común, fue bendecida. Con una piel blanca suave como de porcelana, poseía una esbelta figura delicada, y, colgando desde su cintura, donde descansaba su mano delgada, lo que nadie hubiera podido imaginar, había una larga espada. Una mujer increíblemente hermosa. Cualquiera que fijara sus ojos en ella estaría de acuerdo en que era una mujer de una belleza sin igual. Una hermosa mujer que se parecía a nada menos que una diosa. Cuando un hombre recibe una confesión de amor de una mujer, seguramente sería un momento de infarto para él. Bueno, él estaba un poco molesto. Tú finalmente me miraste. Era un poco molesto por las palabras que se repetían por esa dulce voz, sobre todo cuando esas palabras fueron dichas por alguien con un rostro totalmente inexpresivo. Incluso con ese rostro inexpresivo, el encanto que emanaba se podía sentir. Ella era una mujer hermosa. Riner miró fijamente esta sin expresión, mujer hermosa, su compañera desde hace mucho tiempo, Ferry Seris. A pesar de que no era obvio, ella parecía un poco avergonzada por su mirada. Sus ojos se pusieron un poco nublosos. Y con una voz un poco temblorosa. Vamos, no me mires como eso. Esa cantidad excesiva de dulzura desde su voz, hizo que incluso el corazón de Riner diera un vuelco. Habiendo dicho eso,
Ese inusualmente lindo acto que estás haciendo, está realmente molestándome. En cuestión de segundos, su intención de matar a ella se levantó rápidamente, en fin, llegando a un nivel asesino. ¿Realmente? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué estás tratando de hacer? Por favor, echa un vistazo a nuestro alrededor. Mira, magia de ataque está viniendo desde la derecha. Magia de ataque también viene desde la izquierda. Y detrás de nosotros hay un ridículo número de magos soldados. Vamos a morir aquí. Ahora mismo, tengo una pregunta para ti. En tal situación, ¿qué diablos estás tratando de hacerme? En respuesta a tal pregunta, lo que normalmente debería haber sido un rostro inexpresivo de Ferris estaba mostrando de nuevo una ligera vergüenza acompañado de un ligero rubor. Es precisamente porque estamos en una situación de este tipo, es por eso que quiero cerciorarme del amor de Riner por mí. Es por eso que te estoy preguntando qué. Bam. Ya. ¿Ves? Este no es realmente el momento de. Pero hemos hecho una promesa de amor eterno. No lo hicimos. ¿Hacia qué tipo de dirección se está dirigiendo esta conversación? Bam. Ya. Oye, por cierto, ¿por qué pareces ilesa en una situación así? ¿Qué hacer para evitar toda esa magia? Preguntó Riner, a lo que Ferris ignoró completamente mientras continuaba, con los ojos ligeramente soñadores que parecían brillar. Hemos sido amantes durante más de 10 años. Sí, eso es una mentira. No que nos encontramos hace solo un tiempo atrás, hace menos de 2 años. ¿De dónde proviene esa cosa de amantes, por amor de Dios? ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Qué? Eso fue ignorado también. Riner siempre ha estado diciendo esto, voy a proteger a mi amada Ferris. Así que déjame esto a mí, ve por delante primero. Así que aquí es a donde lleva. Riner gritó con la comprensión final sobre cómo se desarrollaba la conversación, pero ya era demasiado tarde. De repente, ella agarró un poco de su pelo junto con una parte de su ropa desde su espalda, y por la fuerza le dio la vuelta. En cuanto a Ferris, quien todavía estaba poniendo un acto de leve vergüenza, con una cara ligeramente enrojecida. Riner, mirando como si estuviera a punto de llorar, protestó. Eso es imposible, ¿verdad? Para patear los traseros de una docena de magos soldados, una cosa tan molesta, incluso si soy yo. Al continuar mirando avergonzada, ella le dio una mirada tímida, pero, en serio, estoy realmente feliz. Acerca de lo que Riner dijo la otra noche, esas palabras. ¿Qué palabras? ¿No te acuerdas? Incluso si soy tostado por magia, incluso si soy cortado en rodajas en carne picada, definitivamente voy a proteger a Ferris, esas fueron las palabras. No he dicho esas cosas. No hay absolutamente ninguna manera de que yo hubiera dicho esas terribles palabras. De repente, Ferris volvió a su rostro inexpresivo habitual. Vamos, es por eso que en el caso de Riner Lut, él se volverá en carne picada Lut. Es tiempo de moler la carne. ¿Qué pasa con el tiempo de moler la carne? Eso suena realmente de miedo. Eso es una broma, ¿cierto? Por lo tanto, eso es una bro. Sin embargo, eso no era broma. Antes de que Riner pudiera terminar la frase, Ferris hizo un barrido de pierna, y con fuerza lo agarró del brazo por la articulación. Y entonces, con toda su fuerza, ella comenzó a tirar de él hacia la dirección de los magos soldados persiguiéndolos por detrás. Espera. Por favor, espera. Y... sonido de esfuerzo por parte de Ferris, tienes que estar bromeando. Con un impulso de giro, Riner fue arrojado en el aire. La tierra y el cielo cruzaron sus ojos. Durante un tiempo, Riner se quedó mirando fijamente por delante. Luego, giró la cabeza hacia la pista de aterrizaje donde él fue enviado. Vio lo que le esperaba allí. Era justo en medio de los fuertes montones de magos soldados que estaban persiguiéndolos detrás. Sin embargo, no obstante, pensó. Esto está sucediendo de nuevo. Ya estaba acostumbrado a ello. Luego miró en la dirección de Ferris, viendo la parte posterior de su figura, tal como ella estaba huyendo, llena de vigor. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Sin mirar hacia atrás, ella respondió. Nos encontraremos en el lugar de siempre en 2 horas. Riner replicó, bueno ahora, ¿no hay como 3 de esos llamados lugares habituales? Si todavía estás jugando conmigo, yo definitivamente te voy a matar, en serio, ¿sabes? Al decir eso, aterrizó de cabeza. Gimiendo como un idiota, chocó contra el suelo. Y fue inmediatamente rodeado por los magos soldados. Jajaja. Tu compañero te ha abandonado. Qué lamentable chico. Ahora no hay otro lugar donde puedas correr, tú criminal. Solo estate quieto y deja que te atemos. Mientras que le estaban diciendo todo eso, Riner se giró hacia ellos y se levantó. Hizo un gruñido mientras se levantaba, examinó su entorno, y pareció considerar la gravedad de su situación. Sin embargo, curiosamente, no había señales de ningún tipo de tensión desde él mientras se encogía de hombros. Bueno, esa línea de atarme no es un poco vieja. Al oír esto, el hombre de pie justo enfrente de Riner de repente se puso rojo. Cállate. Un criminal no tiene derecho a protestar. Así que vino desde ti.
¿He estropeado el estado de ánimo? Si es así, lo siento mucho por eso. El hombre se sonrojó aún más. Un hombre con un estado criminal me está molestando. No voy a tolerar esto. Me han dicho desde arriba que es perfectamente posible matarte. En respuesta a eso, realmente, desde arriba. Está bien. Es por eso que no se te ocurra jugar conmigo. O te voy a dar un sabor de un dolor insoportable. El sabor de un dolor insoportable. Bueno, en realidad no tenía la intención de jugar de cualquier manera en realidad. Después de decir eso, de repente pensó en algo que el hombre frente a él acababa de mencionar, y sonrió débilmente ante eso. Bueno, su sonrisa irónica en realidad fue mezclada en un aspecto un tanto triste en su rostro. Criminal. Eso es lo que el hombre le llamó. Criminal. Criminale. Murmuró. Entonces, dio una breve mirada en el uniforme militar del soldado, específicamente a la insignia. La insignia, tallada en el uniforme, se componía de una forma de serpiente que giraba alrededor de una lanza. Ese era el emblema del imperio de Roland. Y Riner poseía esa misma insignia. Miró la ropa que llevaba. A causa de una herida afligida, no llevaba la ropa exterior. Por su parte superior del cuerpo, que estaba cubierto de vendajes. Por el contrario, la prenda exterior que solía llevar, que en la actualidad estaba alrededor de su cintura, debía llevar ese mismo emblema. Un corte especial de una túnica tejida en una pieza de armadura blanca. Era un tipo único de prenda de batalla especialmente conferida a solo el batallón de caballeros magos de Roland, lo que Riner recibió del rey de este país, Sion Astal. Más bien, podría ser más propenso a decir que esto era algo que recibió de su mejor amigo. Se le fue dado a él antes de que comenzara sus viajes, un tipo particular de prenda resistente a los daños que tenía la capacidad de incluso soportar las llamas abrasadoras. Y, por supuesto, el área del pecho de este tipo particular de prenda tenía esa similitud en particular. Riner desplegó el área del pecho de esa prenda metida en su cintura. De hecho, aquí estaba la misma insignia de una serpiente que giraba alrededor de una lanza grabada en esa zona. Hasta hace muy poco, Riner, Sion, Ferris y sus amigos habían estado jugando alrededor, bromeando, riendo juntos, y pasando los días. Ahora, soy llamado criminal. Soy llamado un prisionero fugitivo. Él pensó. De algún modo. Él pensó en voz alta mientras miraba alrededor de su entorno. Miró a los magos soldados que lo rodeaban. Miró a la cortina de oscuridad de la noche a su alrededor. De algún modo, todo el mundo parece haber cambiado en solo un simple momento. Luego miró al mago soldado que parecía el líder del grupo, y dijo. Por lo tanto, les han dicho desde arriba que está bien matarme. Desde arriba. Eso era lo que había dicho el hombre. Pero, ¿a qué se refería desde arriba? ¿Alguien importante dentro de los militares de Roland? Me pregunto si se trata de Sion. Riner murmuró. Está bien. Así fue como se fue con respecto a su situación. La directiva del rey de este país, la directiva de su mejor amigo, era para él la marca de un criminal y que habría matado. Sobre cómo había llegado a esto, Riner no estaba seguro de eso él mismo. Esa noche desde hace 2 semanas. Fue una noche de lluvia no diferente de las demás, cuando Sion se presentó. Por alguna razón, él estaba llorando. Tal como él estaba llorando, le pidió a Riner morir. En ese momento, la relación entre los dos se terminó abruptamente. Hace poco antes de eso, sin duda nos reíamos y pasábamos buenos momentos juntos, y entonces de repente no entendí más lo que estaba pensando. La figura de Sion llorando mientras trataba de matar a Riner. Extrañas hojas negras que salían desde la nada. La mano de una mujer que brotaba desde el propio pecho de Riner. Y el desvanecimiento del paisaje a su alrededor. Una escena en la que él no podía comprender nada. Durante ese tiempo, estaba de pie allí solo, envuelto por algo parecido a un grueso manto de oscuridad. Sin embargo, no habló nada de eso. Él se limitó a sonreír con tristeza, y tal como estaba llorando, él simplemente le dijo que muriera. Pero al final, eso no sucedió. En el momento en que Riner recuperó la conciencia, se encontró encerrado. Casi cualquier cosa y todo lo de este mundo había cambiado. La dureza de la gran transformación de este mundo fue suficiente para hacer que incluso Ferris llorara. Ella le dijo a Riner mientras estaba llorando, que Sion se había vuelto extraño y espeluznante. Se reía como un loco cuando le dijo que había matado a Riner. Y que ella no entrara en el castillo, ni se mostrara delante de él nunca más. Y encima de eso, alguien que odiaba las guerras, alguien que odiaba ver a las personas morir, alguien que era amante de la paz, y ese alguien, el héroe rey Sion Astal, estaba invadiendo a su aliado, enviando a sus tropas hacia Nelfa Imperial, y parecía haber dado la orden de matar a los soldados, plebeyos, mujeres y niños sin ningún tipo de discriminación. Ese Sion. Un rey que había amasado el apoyo popular en todo el reino. La aparición de un rey héroe. La aparición de un rey héroe que uniría al mundo. Todo en este mundo debía pertenecer a Roland. Eso parecía ser lo que él creía. Cualquier cosa que se demostrara como una obstrucción, sería cortado, asesinado y eliminado. Ese era el estado de ánimo que ahora tenía. Realmente.
Cualquier cosa que podría cambiar cambiaría. Eso era lo que pensaba Riner. Y pensó en la cara de Sion. Una imagen de su mejor amigo apareció en su mente. Pero esa era una cara llena de lágrimas. Una cara llena de lágrimas con una expresión de odio a sí mismo. Él definitivamente no era alguien que pudiera reír tal como traicionó a su mejor amigo. Y definitivamente no es alguien que pudiera reír tal como invadió el país de otro hombre. Él siempre, por él mismo, frenéticamente asumía todas las cargas pesadas que otros encontraban siendo interminable. Con el fin de ocultar esta parte de todos, él haría todo lo posible para llevar una sonrisa en su rostro. Pero al final, incapaz de liberarse de todas estas cargas, puso una cara triste. Al igual que la que tenía en esa noche lluviosa. Riner recordó el dolor que apareció en su rostro surcado por las lágrimas, cuando lo miraba como si estuviera buscando ayuda. El Sion en su memoria era demasiado suave y perjudicado en su interior. Era un rey doloroso. Esa fue la razón por la cual. Así que, a ustedes se les dijo desde arriba que está bien matarme. Riner le consultó al mismo hombre. El hombre se echó a reír. Fujaja, es cierto. Por lo tanto, ¿solo sientes miedo ahora? Pero claro, yo no soy una persona razonable. Si no te resistes, estamos bien con aprenderte en un estado medio muerto. Riner había dejado de escuchar mucho antes de que el hombre terminara la frase. Miró hacia arriba. Miró hacia el cielo. Giró la cabeza y miró a su alrededor. Miró en la dirección de uno de los edificios más altos del país, Castillo de Roland. El lugar donde el rey de este país residía. Apenas hace algún tiempo, Riner, Ferris y Sion pasaban el tiempo participando en conversaciones sin sentido y riendo alegremente en ese lugar. Estaba mirando a ese lugar. Era un lugar donde ya no podría volver. A pesar de que ni siquiera una hora ha pasado desde que escapó de la prisión, los alrededores del castillo ya estaban repletos de estos muchos magos soldados que lo perseguían. Probablemente ya no era posible simplemente luchar contra su camino de regreso y llegar al castillo indemne, debido a que el Roland de ahora ya no era el mismo que antes. Sin el conocimiento de Riner, Sion había completado en secreto viles experimentos humanos, un legado previamente sin terminar del antiguo imperio Roland. Ahora, los militares se jactaban filas de soldados que poseían una fuerza anormal, creados a partir de los resultados de tales experimentos. Incluso para Riner, anteriormente conocido como el mago más grande de Roland, ir en contra de ese nivel de fuerza podría llegar a ser una batalla peligrosamente difícil. En este momento, el castillo estaba probablemente protegido por ese poder anormal. Y parecía improbable para el Riner actual superar ese tipo de probabilidades y volver al castillo con vida. En otras palabras, ya no era posible para Riner incluso encontrarse con Sion en este momento. Incluso si su mejor amigo Sion llegara gritando a Riner en busca de ayuda, esa misma cosa estaba más allá de su capacidad en este momento. Riner miraba a ese mismo castillo. ¡Arg, maldición! Ciertamente se ve lejos, dijo con una lánguida voz. Por otra parte, no importó cómo el hombre enfrente le gritó, ¿cómo te atreves a no hacer caso de lo que estoy diciendo? Oh. Riner no le hizo caso. Pero incluso si es el momento, murmuró. Sin embargo, a partir de ahora, incluso si era posible hacer el camino de vuelta al castillo con facilidad. Para que yo vaya tan lejos, está decidido. Eso fue lo que dijo. Agarró la insignia de su ropa. El emblema de Roland. La insignia que consistía en una lanza con una serpiente que giraba alrededor de ella. La prueba misma de la propia lealtad a este país. Riner lo agarró con fuerza, y lo rasgó. Aunque parte de la ropa se rompió junto, no le importó. Tal como él vigorosamente, forzadamente, tiró de ella, lo que solía ser una pieza de ropa resistente a los daños que solo podía ser usada por un miembro del batallón de caballeros magos, fue rasgado en pedazos. Riner contempló la insignia por un tiempo, y la tiró. En ese momento, su mundo había sufrido un cambio enorme, pero nadie se dio cuenta de ello. Debido a que la tiró algo demasiado rápido. El emblema. Nadie se había dado cuenta del hecho de que él había tirado este país. Desde joven, había vivido en Roland toda su vida, a pesar de que se encontró con todo siendo una molestia y era un genio de un nivel que nunca se podría parecer otra vez, él se unió a este lugar con el fin de salvar a sus amigos, una y otra de nuevo. Con el fin de regresar al lado de su mejor amigo, tenía que hacerlo. Nadie se había dado cuenta del hecho de que era la primera vez que tiró a su país. El hombre dijo, eso es suficiente. Hasta el final, estás jugando con nosotros, si insistes en resistirte. Fue interrumpido por Riner antes de que terminara. Mirando al hombre con ojos lánguidos, de ninguna manera. Lo siento, pero eso no es posible. Él dijo. Con una expresión de asombro, el hombre preguntó, ¿Qué no es posible? Para eso, Riner, con una expresión idiota, no, eso es cierto. Si eso fuera como lo usual, sería un poco diferente. Para que yo dé mi mejor esfuerzo, sea enérgico, esté motivado para hacer algo, ese tipo de modo de impulsado es realmente algo que me disgusta. En serio.
Mientras estoy en medio de decir eso, la posibilidad de que ustedes me capturen, incluso de una manera lenta, existe actualmente. Pues bien, así que no te resís. Pero, Riner negó con la cabeza. Pero, hoy en día es un poco diferente, en realidad. Vamos a hacerlo. Ya sabes. Estaba pensando a lo largo de esta línea, aunque fuera muy ligeramente. Pero entonces tú sabes, nunca pensé que tal situación problemática en la que casi no tengo elección surgiera. Es por eso que, voy a hacerlo. Ya ves, estaba pensando a lo largo de esta línea. Al decir eso, Riner alzó la vista hacia el castillo por otra vez. El yo desmotivado finalmente va a tomarlo en serio y hacerlo. No soy genial, Sion. Él dijo. Pero, por supuesto, los magos soldados no pudieron entender esas palabras. ¿Qué diablos estás diciendo? Sin embargo, fueron interrumpidos por Riner, a lo que iba, ustedes no serán capaces de atraparme, ¿no lo entiendes? Ustedes saben quién soy yo. En respuesta a esas palabras, los magos soldados se miraron entre sí. ¿Quién es este chico? ¿Y cómo es que está tan lleno de sí mismo? No puede ser que él sea una especie de chico de alta peligrosidad, ¿cierto? El hombre que se veía como el líder comenzó, cállate, cállate. Deja de actuar tan nervioso. No te dejes engañar por la mierda del criminal. Mira ese bribón con rostro somnoliento, de que hay que tener miedo. Sin embargo, el líder no terminó la frase. Para ser más preciso, no estaba en condiciones de hacerlo mientras navegaba a través del aire. No fue solo él. Uno tras otro, 5 magos soldados que estaban detrás de él. Habían sido enviados a volar así. Solo entonces el resto de los soldados magos se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Los soldados voladores fueron golpeados por Riner. Con una increíble velocidad, antes de que los magos soldados se dieran cuenta de lo que sucedía, a través de una serie de golpes y patadas, entre ellos el líder del grupo, Riner había enviado a 6 magos soldados volando. El color de las caras de los magos soldados cambió en este inesperado acontecimiento. ¿Qué es este tipo? Matarlo. Este chico es peligro. En ese momento, con un movimiento de corte rápido, Riner golpeó la parte trasera del cuello del hombre que se veía como el segundo más importante. El hombre dio esa orden, y lo dejó inconsciente. Para un grupo de ese nivel, una vez que los jefes fueran puestos fuera de servicio, el resto sería fácil. El vicecomandante fue acabado también. ¿Ves? Con una sonrisa flotante, Riner se echó a correr. Pasando a través de los magos soldados confundidos que acababan de perder a sus comandantes, se liberó del grupo y siguió corriendo. Inmediatamente después de eso, uno de los soldados que era probablemente el tercero de más alto ranking entre ellos, no dejen que sus filas fallen. El enemigo es solo un hombre. Si todos utilizamos nuestra magia juntos, de alguna manera vamos. Mientras gritaba y comenzó a inscribir un símbolo mágico, Riner giró la cabeza alrededor. Mientras lo hacía, un pentáculo vermellón de 5 puntas apareció repentinamente sobre el centro de sus ojos. Usando esos ojos, Riner estudió brevemente el símbolo mágico desplegado que fue dibujado en el aire. En ese instante, el poder, la estructura y el método de invocación del hechizo que el hombre estaba echando, todos fueron leídos por parte de los ojos de Riner, y se desplegó con prontitud la correspondiente cancelación de la magia del hechizo. Su mano se movió rápidamente en el aire, y con una velocidad mucho más rápida que la del soldado mago, completó su hechizo. Lo que busco es la intrusión en Sira. En ese momento, el humo negro fue desplegado desde el símbolo mágico que Riner inscribió, y entró en contacto con el símbolo de magia que el hombre estaba dibujando actualmente. En consecuencia, tal como era, la aparición del símbolo del hombre cambió en algo que se parecía a la cara de un demonio. En reacción a esto, el rostro del hombre se transformó en una expresión de shock. ¿Qué está pasando? Tal cosa no debería haber sido posible. Hace un momento, eso fue, sin lugar a dudas, en el proceso de inscribir el símbolo de la magia, y no solo fue la estructura de su magia siendo descifrada de forma rápida, sino que un hechizo de cancelación fue lanzado contra él, cambiando la estructura de su inscripción, para que tal cosa sucediera. ¿Qué clase de monstruo? El hombre miró a los ojos de Riner. El centro de los ojos de Riner. Justo después de ver aquel pentáculo vermellón de 5 puntas en el centro de sus ojos, de repente, el hombre se puso tenso por el miedo. Es el Alfa Estigma. Este tipo es un monstruo Alfa Estigma. Tras pronunciar esas palabras, una leve confusión empezó a surgir entre los magos soldados. Alfa Estigma. Tal nivel de disgusto, miedo y repugnancia fue incrustado en esas palabras. Los ojos que pueden leer todas las formas de magia. Sin embargo, una vez que el portador de estos ojos malditos se vuelve loco, independientemente de estar o no estar, amigo o enemigo, él empezará una destrucción y sacrificará todo lo que le rodea. La marca de garantía hacia un monstruo loco. Justo tal como ese pensamiento, los magos soldados miraron a los ojos de Riner y empezaron a temblar de miedo. Monstruo. Riner sonrió con ironía ante eso. No hay necesidad de tener tanto miedo de mí. Pero entonces de nuevo, sí. Eso causa que no les haga renunciar a perseguirme, se volverá incluso más
Temible, en respuesta a esas palabras, varios magos soldados comenzaron a huir, gritando como iban a ser asesinados por un monstruo. Riner hizo una expresión un poco triste por un momento y suspiró. Él respiró profundamente. Y entonces. Ora. Si no quieren morir por un monstruo alfa estigma, salgan de aquí ahora. Gritó con todas sus fuerzas. En esta ocasión, la mayor parte de los magos soldados comenzaron a huir. En cuanto a la escena delante de él, Riner pensó que la suerte fue haber invocado su alfa estigma tan temprano. Pero la verdad era que Riner originalmente tenía un plan. Después de haber sido echado en la cárcel por Sion, y salir de la prisión con la ayuda de Ferris, parecía que habían sido descubiertos por los magos soldados que estaban al acecho por ellos, y de alguna manera había logrado escapar hacia esta calle en particular con todas sus fuerzas. Sin embargo, la verdad es que fue fácil de deshacerse de estos tipos. Más bien, para decirlo con mayor precisión, no era un asunto difícil para que él y Ferris lucharan contra ellos. Sin embargo, el hecho fue que huyeron hasta el final hacia esta calle. ¿Cuál fue la razón detrás de esto? El plan original era atraer a los primeros magos soldados, que pensaban que podían ganar contra alguien como Riner y Ferris, a esta calle y luego perderlos. Después de que fueran quitados de encima, los magos soldados probablemente continuarían buscándolos por algún tiempo mientras estaban bajo la impresión de que podían ganar contra ellos. En ese caso, los magos soldados eran poco probables que pidieran refuerzos en este punto de tiempo, lo que retrasaría la posibilidad de que las tropas más poderosas o incluso la activación de los militares reales. Ese era el plan original. Sin embargo, el plan fracasó. Todo gracias a ella. Todo gracias a esa estúpida Ferris. Fue todo gracias a esa violenta, causa problemas, fanática mujer Dango, que tuve que llegar a luchar contra estos magos soldados. Ellos definitivamente no eran débiles. Si Riner fuera a luchar contra ellos de verdad, definitivamente habría una necesidad para que él fuera un poco más serio. Si eso ocurriera, podría conducir a algunas bajas. Ahora que estaba a punto de salir del país, él deseaba, tanto como fuera posible, no causarle daños a sus antiguos compañeros. Bueno, parece como si ya le he pegado a algunos de ellos. Además de eso, Riner tenía miedo de que los soldados que huyeron probablemente llamaran por más refuerzos. Si eso ocurriera, los asesinos más poderosos serían obligados a venir detrás de ellos. En un principio quería comprar un poco más de tiempo para que terminaran sus preparativos para salir del país. Oh, bueno, no se puede evitar. Ahora, por cierto, uno de los magos soldados que estaba tratando de escapar había sido capturado por un movimiento rápido de Riner. Ese hombre que fue sorprendido parecía increíblemente asustado. Monstruo, suéltame. ¿Qué? ¿No es eso un poco excesivo? Voy a ser asesinado. Voy a ser asesinado por un monstruo. El gemido de desesperación causó que Riner hiciera una mueca. Monstruo. Siempre que has sido llamado. Siempre. Monstruo. Monstruo. Monstru. Después de haber sido calificado repetidamente como un monstruo, y de incurrir en un daño emocional severo, al final, había renunciado a cualquier cosa y todo, y había renunciado a entrar en contacto cercano con otras personas. Debido a que llevaba un cuerpo contaminado, no tenía derecho a amar a otra persona. Debido a que llevaba un cuerpo maldito, no tenía derecho a permanecer al lado de otra persona. Con un sentimiento de resignación, renunció a cualquier cosa y todo. Eso en sí mismo era una forma fácil y cómoda a cabo. A cambio de no herir a los demás, se puso en un lugar donde él mismo no haría daño. A cambio de no traicionar las esperanzas de los demás, se puso en un lugar donde no pudiera hacer las cosas a medias. A pesar de que el lugar era oscuro y solitario, era un lugar de comodidad y confort. Y, sin embargo, la persona que lo sacó de ese lugar de oscuridad, no fue otro que Sion. Después de reunirse con él, entonces encontrándose con Ferris, y haciendo cosas estúpidas con ellos, por alguna razón, antes de que se diera cuenta, ya no se molestaba cuando otros lo llamaban un monstruo. Tal como estaban haciendo cosas estúpidas y riendo alegremente juntos, antes de que se diera cuenta, su corazón se había abierto, y ya no era necesario tener la sensación de estar solo nunca más. A pesar de todo, Sion le había dicho a Riner que volviera a la forma en que era antes. Habiéndome dicho que lo siguiera en una manera pomposa, sin decirme nada, asumiendo todo por sí mismo, y diciéndome lo siento. Pero no debería haber como esto. Eso fue un poco demasiado irresponsable de él. Riner pensó. Hey, tú, te necesito para que le des un mensaje a Sion. Voy a ser asesinado. Deja de hacer eso ya. El tono intimidante de Riner detuvo el flujo de sus palabras. El hombre parecía a punto de llorar. Sin embargo, Riner solo sonrió débilmente. Escucha esto. No voy a matarte. Pero, necesito que le des un mensaje a Sion, al rey de este país. En respuesta a esto, el hombre lo miró. Tú sucio, un mensaje de un criminal como tú, su majestad nunca lo oirá de. A lo que Riner interrumpió. Escúchame. Él es realmente una persona débil, y no hay manera de que pasaría esto por alto.
De todos modos, está bien, incluso si él no quiere oír hablar de ello. Solo quería hacerle saber que me voy del país. Él puede hacer lo que le plazca. ¿Quién le pasaría un mensaje por un monstruo como tú? Sí. Eso está muy bien también. Sin embargo, pasa el mensaje. Bueno, esto es como va. Yo. Después de hacer su pedido, Riner luego liberó al hombre. El hombre lo miró, no voy a pasar las divagaciones de un criminal. Gritó en voz alta. Bueno, si ese fuera el caso, estaba bien en sí mismo. Si el mensaje se transmitía o no, cómo iba a proceder a partir de ahora ya se había decidido. Se encogió de hombros, sonrió, y dijo, bien, muchas gracias por la molestia. Cállate. Tú, monstruo. Sí, sí. Ahora, creo que eso sería suficiente. La mayor parte de tus compañeros han huido por completo, ¿sabes? Incluso después de haber dicho eso, el hombre continuó mirando a Riner por un tiempo antes de despegar. Después de contemplar la parte posterior de su forma desapareciendo durante un tiempo, Riner se dio la vuelta sobre sus talones. Ark, por amor de Dios, después de esto, sin duda, habrá más y más fuertes perseguidores viniendo detrás de nosotros. Tenemos que terminar los preparativos y salir del país antes que eso, supongo. Mientras murmuraba para sí mismo, empezó a caminar. Sin embargo, el primer destino era el lugar habitual en el que debía reunirse con Ferris. Ante ese pensamiento, Riner se detuvo en seco. Pero, de nuevo, ¿a qué lugar usual se refería ella? El cansado sacudió su cabeza con perplejidad. Diamante Negro ese lugar. Ese lugar era terriblemente oscuro. Para decirlo con mayor precisión, aunque la ausencia de iluminación era la verdadera causa de la oscuridad, Sion Astal pensó que era terriblemente oscuro. En el castillo del Imperio de Roland, Sion estaba sentado solo en su trono rodeado de una gran cantidad de espacio vacío. Actualmente, desde el inicio de la invasión de Roland a Nelfa Imperial, con el fin de transmitir varias órdenes, el tiempo de Sion en esta amplia habitación había aumentado. A pesar de que cualquiera de sus subordinados o nobles fueran a verlo, uno tras otro, turno a turno a breves intervalos, Sion pensó que la habitación era oscura y solitaria. Miró hacia las enormes ventanas que recubrían a la izquierda y derecha de su habitación. El cielo ya estaba empezando a iluminarse, indicando que era hora de las visitas por la mañana. La luz del sol comenzó a transmitirse a través de las ventanas en la habitación, y además, dado que la habitación estaba iluminada por la iluminación mágica, en realidad era en verdad muy lejos de estar oscuro. La oscuridad fue causada por este país. Eso fue lo que el rey que acababa de cumplir los 20 años no hace mucho tiempo pensó. Teniendo el pelo plateado, el cual tenía una sensación real, él tenía unos agudos, ojos dorados que hablaban de una voluntad indomable. Con esos ojos, siempre está mirando lejos al futuro. El futuro de este país, el futuro de las personas, el futuro del mundo. ¿Cuáles son las cosas que se pueden hacer para traer más cambios en este mundo? Él mira lejos en el futuro, toma las decisiones, y se mueve hacia adelante. Está bien. Él es el rey héroe que todo el mundo había estado esperando. Él es el señor benevolente que reformó al corrupto ex imperio Roland en un fuerte y próspero poder mayor estando de pie en el sur del continente. Y todo esto sucedió en el lapso de 2 años desde que se convirtió en rey. Durante la guerra anterior con Estambul, emergió desde las filas superiores, rápidamente debido a sus notables logros a pesar de su herencia ilegítima como él. Hijo del rey anterior y una plebeya. Después de eso, usó todo lo que tuvo, sus habilidades, apariencia y carisma, para derrocar al rey mediante la adquisición del apoyo del pueblo. Sin embargo, no se había detenido en eso. La reforma de las viejas prácticas del país, puso a los nobles tiránicos en su lugar, eliminó los residuos, trajo prosperidad al país, y siguió avanzando. De cara al futuro. De cara al futuro. Era casi como si una parte de su vida se filtraba a lo lejos, a pesar de que parecía un hombre que estaba perdiendo lentamente su cordura, continuó avanzando. Siempre en busca de la mejor opción. Siempre en busca de una manera que pudiera salvar la mayor cantidad de personas. ¿Cuál es el mejor método? ¿Cuál es el camino más correcto? Incluso cuando se sentía preocupado, derramó lágrimas sin fin, y sintió la desesperación, todavía creía que sería un mejor mañana y siguió avanzando. Sin lugar a dudas, la gente se regocijaba. En el aspecto de alguien que era como un faro de luz para ellos. En los albores de una luz que brillaba a través de este mundo de locura, cada simple persona en este país se regocijaba. Todo estaría bien, ya que creían que podían dejarle todo a él, Sion Astal. Fue porque él era el rey héroe. Él es perfecto porque él es la luz de este país. Por lo tanto, él nunca cometería un error. No era posible para él cometer un error. Todo el mundo cree así. Y Sion continuó cumpliendo sus expectativas. Mirando lejos en el futuro, y siguiendo adelante sin cometer ningún error. El camino, que era el más eficiente, el más correcto, y con el mínimo de sacrificios. Esa fue la razón por la que continuó los experimentos humanos para crear un poderoso ejército. Debido a que era necesario. Para reducir al mínimo la pérdida de vidas de los plebeyos ordinarios, no había ninguna otra manera que adquirir un poder que pudiera fácilmente abrumar a otro país.
Fue lo mismo con traicionar e invadir a su ex aliado, Nelfa Imperial. Fue necesario para ampliar y fortalecer Roland a un nivel que le permitiera ser una fuerza intimidante para otros países. Fue lo mismo con el ex aliado Nelfa. En medio de un conflicto interno que surgió dentro de la corte de Nelfa, nació una facción anti-Roland, intentando tomar el poder político en el país. Si Roland no iniciara la invasión preventiva, algún día habría sido el invadido. Si ese era el caso, era mejor hacer el primer movimiento y hacer una exhaustiva inspección, con el fin de disuadir a otros países de oponerse a Roland, con el fin de hacerles pensar 2 veces antes de librar una guerra improductiva. Él se los mostraría. Al hacer esto, podría ser que fuera posible evitar cualquier más guerra sin sentido a partir de ahora. Podría ser posible para poner fin a la pérdida de sentido de la vida. Para lograr eso, una matanza era necesaria. El ejército de Roland estaba ahora en camino para llevar a cabo una matanza a gran escala en Nelfa. Se dio la orden para no mostrar ninguna compasión incluso hacia la rendición de las tropas. Incluso hacia las mujeres, incluso hacia los niños. La orden era no dejar a nadie. Para infundir miedo en otros países. Deberán ver todo en miedo. Con el fin de asegurarse de que ninguno se atreviera a desafiar a Roland de nuevo, la orden era aplastarlo por completo. Con el fin de mostrar el poder de este país, se les dio esas órdenes. ¡Qué ridículo! Eso puede causar el efecto contrario. Al ver tanta matanza sin sentido, todos se pueden unir contra Roland para acabar con un reino enfermo, porque al hacer eso, desde ahora en adelante, podría ser posible reducir en gran medida la pérdida de vidas. Porque al hacer eso, si se pierde el deseo de oponerse a Roland, podría ser posible evitar otra guerra. Este era un comercio justo. Al sacrificar menos para salvar más, la gente apoyaba. Estaban gritando con entusiasmo sobre demostrarle a Nelfa y mostrarle al mundo la fuerza de Roland. Bueno, eso era todo debido a su manipulación. Y ahora, él eligió de nuevo el camino correcto, la ruta con el menor sacrificio. Incluso si el camino era un tema espinoso, estaba decidido a pisar las espinas y continuar. Él se movería hacia adelante. Él se movería hacia adelante. Con cada paso que daba hacia adelante, se desangraba. A medida que se abría paso a través de las espinas, reprimía el impulso de gritar. Reprimía las ganas de llorar. Reprimía el impulso de gritar que quería dejarlo, que quería dejar de avanzar. Y al final, incluso su amigo. Optó por sacrificar incluso a su mejor amigo. Debido a que también era absolutamente necesario. Debido a que con el fin de seguir adelante, era necesario. Sion cerró los ojos y los abrió de nuevo. Se quedó mirando el vacío frente a él. Allí no había nada más que el vacío. Más bien, él no podía sentir nada excepto por el vacío. Desde que se separó de él, la habitación, el mundo se sentía como la oscuridad vacía. Los días pasaron con Riner. Junto con él y Ferris, el trío pasó sus días riendo alegremente como idiotas, haciendo cosas sin sentido e intercambiando golpes entre sí. Esos días parecían brillar en su mente. Al final, los perdieron todos, aunque sabía que estaba sumergiéndose en un sueño ficticio, eso era lo que él deseaba. Sin embargo, él los había perdido. Cuando abrió los ojos, marcó el final de su sueño. Es hora de moverse. Porque incluso si hubiera experimentado pérdidas, desesperación y remordimientos, el tiempo se movería hacia adelante. Debido a avanzar hacia el futuro, tenía que empujarse a sí mismo hacia adelante, perdiendo algo, una y otra vez. Porque incluso si no estaba dispuesto, incluso si él gritara, no quiero, tenía que empujarse a sí mismo hacia adelante. Por lo tanto, se movió hacia adelante, con el fin de adquirir algo nuevo, incluso si él no estaba totalmente convencido de que era algo mejor que lo de antes. Abandonó su pasado, tiró a la basura lo que era importante para él, y se movió hacia adelante, mientras lloraba a gritos. Con el fin de aprovechar el futuro, la luz frente a él. Él es ese tipo de rey. Un rey que siempre sigue avanzando. Incluso si sabe que lo que está por delante de él no es más que el vacío de sí mismo, se moverá hacia adelante. En ese momento, ¿te arrepientes? Se le preguntó de esa manera. De repente, una voz resonó desde el interior del vacío en la habitación. Es Lucille. Lucille Eris. El jefe del clan de espadas Eris que, durante generaciones, se ha encargado de proteger al rey de este país desde las sombras. Más bien, puede ser más exacto decir que él es un dios abominable que ve todo en este país. Arrepentir. Respondió Sion. Arrepentir. No es posible no tener ninguna. Si era mejor hacerlo de esta forma o de esta manera, cada asunto y todo, de grande a pequeño, hubo muchas veces cuando él quiso morir. Si solo él fuera más fuerte. Si solo él fuera más prudente. Entonces su madre no hubiera muerto. Sus amigos no habrían muerto. Kiefer no habría llorado. Él habría sido capaz de proteger a Ferris. Y Riner. Él no habría traicionado a Riner de esa manera. Una sonrisa flotaba en la cara de Sion. ¿Arrepentido acerca de qué? Lucille rió. Jaja. Eso es prometedor. Es así. Tú eres realmente espléndido. Después de decir eso, de repente, Lucille se materializó ante Sion a partir de la nada.
teniendo el pelo rubio y un par de ojos cerrados, y con una cara que era hermosa más allá de lo común. Puesto que él era el hermano mayor de Ferris, debía parecerse a ella en semejanza, pero cuando Sion miró, apenas podía sentir algún tipo de semejanza entre los dos. Aunque tienen el mismo color de pelo, los mismos rasgos faciales, y la misma belleza, Ferris y Lucille eran dos personas completamente diferentes. Lucille llevaba dentro de sí mismo un ser de naturaleza demoníaca. Por el contrario, en ese sentido, ya no era un ser humano. Sion contempló a Lucille. Es un honor ser alabado por ti. No que siempre te felicito. Es así. Es así. Bueno, debo haber estado ignorando todo eso. Probablemente porque en realidad no me hace especialmente feliz. Ah, eso es algo terrible. Lucille volvió a sonreír. Sin embargo, la sonrisa no parecía llevar ninguna emoción. Ninguna en absoluto. Una especie de vasta nada temerosa existe dentro de él. Sion, mientras contemplaba la nada, dijo, lo digo en serio. Puesto que la verdad es que no me siento feliz de ser alabado por ti. En respuesta a eso, tal como una débil sonrisa flotó en la cara de Lucille, dijo, eso es una lástima. Como era de esperar, parece como si no pudiera tomar el lugar de Rinerkun. Sion no podía responder a eso. No obstante, Lucille continuó. Sin embargo, yo realmente creo que eres un rey espléndido. A pesar del poder que te está devorando desde dentro, el hecho de que todavía puedas mantener tu propia voluntad, eso en sí mismo es increíble. El anterior rey, tu padre, fue tomado rápidamente por el poder, perdió su cordura. Pero en ese momento, no era mi padre, dijo Sion. Lucille se encogió de hombros ante esa reacción. Cierto. Probablemente tengas razón. Él no era exactamente una persona que le reconocieras como un padre. A pesar de que la misma sangre fluye en ambos, existiendo como una marioneta humilde, estaba en una liga diferente a ti. Lo mismo ocurre con tus hermanos. Eso es por lo que estoy agradecido. Por el hecho de que en mi generación, yo fui capaz de reunirme con un recipiente colosal como tú. Para descubrir el vaso que tenía que elegir. Tu madre era genial, ¿no? Tu madre, quien era una humilde plebeya etiquetada como un perro, y más allá de mis expectativas, fue más fuerte que... A eso. Silencio, dijo Sion. Y Lucille se detuvo. Luego esbozó una sonrisa y continuó de nuevo. En cualquier caso, tú eres realmente espléndido. Porque incluso si tienes algún remordimiento, afectado por la desesperación, tú seguramente, sin perder tu cordura, elegiste el camino correcto. Sion miró fijamente a la hermosa cara sonriente de Lucille. Te mostraste solo para decir eso. Lucille sonrió. Realmente no. Bueno, ¿qué es entonces? En su pregunta, Lucille, por una vez, giró la cabeza para mirar en la dirección de una de las ventanas de la habitación. Desde esa ventana, uno puede ver las calles por debajo del castillo. Miró fijamente en esa dirección durante un tiempo antes de girar alrededor. Rinerkun ha escapado. Los ojos de Sion se abrieron ante eso. Eso era imposible. La prisión a la que fue enviado Riner, sin duda no era una de la que podría haber escapado, incluso asumiendo a sus aliados. Incluso si Ferris fuera la que le ayudara en la fuga, no. Había manera de que pudiera penetrar a través de los guardias de resistencia mejorada por sí misma. Como si hubiera leído sus pensamientos, Lucille comenzó. Por cierto, la totalidad de los guardias de resistencia mejorada fueron exterminados. Todo fue creado por el duque Liutolu. Kun. Sion se quejó. Duque Liral Liutolu. Ese era el nombre del padre de Riner. Era un noble que se supone estaba muerto. Alguien que utilizaba para maniobrar a este país desde las sombras, un legado muerto de Roland. Él es un monstruo que puede igualar a Lucille. Hizo algo innecesario. Lucille rió de buena gana por la reacción de Sion. Jaja. Eso es verdad, realmente hizo algo más bien innecesario allí. Tú incluso te saliste del camino para investigar a Rinerkun, con el fin de encontrar una manera de salvarlo sin sacrificarlo. Ya más de 10 personas murieron durante los experimentos humanos por ese único propósito. Ahora que se ha ido, todos tus esfuerzos se han ido a la basura. Silencio. Por encima de todo, desde el otro lado también tiene la intención de salvar a Riner, es realmente una lástima. Tal vez, desde tu punto de vista, es mejor para Riner vivir su vida con vigor en el camino que solía ir antes de que te llevara su libertad y le hicieras un sacrificio. Silencio. Y esto debe haber sido dentro de lo esperado. Por eso he dicho que eres un espléndido rey. A pesar de sentirte preocupado, angustiado y apartado de tu camino, a veces, al final volverás a la senda que te corresponde y eso es todo debido al hecho de que puedes ver muy lejos en el futuro, y nunca te embarcarás en un camino de errores. Cosas como salvar a tus amigos, o ayudar a las personas delante de ti, no puedes hacerlo si se te llevará a un camino de errores. Con el tiempo, si no pierdes de vista las cosas importantes. Dije silencio. Sion gritó en voz alta. Lucille abrió los ojos y miró a Sion. Sus claros ojos azules miraban directamente hacia él, como si pudiera ver completamente a través de las profundidades de su corazón. Y sonrió. Como si estuviera jugando con él.
como si él estaba tomando compasión de él, sonriendo ligeramente. Entonces le dijo, Lucile, ¿qué es lo que ocurre, Sion? El silencio, en este momento, en comparación con el nivel de silencio cuando estaba hablando mal de tu madre, fue mucho más duro, ¿no te parece? ¿O es que no deseas ser visto por él? Tu yo que es un asesino. Tu yo que lleva a cabo experimentos humanos. Tu yo que ha perdido su humanidad, no deseas que te vea de esa manera, ¿no es así? Esa es la razón por la que llegaste a ser tan agitado. Lucile luego volvió a sonreír. Está bien, incluso si no tienes ganas de contestar. Bueno, ¿qué quieres hacer? Ahora, vas a dejar que Rinerkun escape después de todo. Pero Sion, sin frente a él, respondió. No voy a permitir que eso suceda. Bueno, en realidad no me importa de un modo u otro. Sin embargo, lo que estás haciendo no tiene sentido, Sion. Incluso si te mantienes desarrollando de dichos experimentos con seres humanos, no se puede crear otro él. Pero bueno, es, por supuesto, una historia diferente si muere. Pero no puedes levantar la mano para matarlo tampoco. La cosa es que tú nunca puedes hacer. Lucile se detuvo allí. Miró fijamente a Sion y sonrió débilmente. Estás consciente de esto también. Y ya has hecho tu elección. Al sacrificarlo. Dejarlo caer en el mar de la desesperación eterna. Esa sería la forma más eficiente. Pero todavía te preocupas. En una forma de sentido. Realmente, todavía conservas algún tipo de humanidad. A pesar de que en verdad eres apenas un ser humano en este momento. Eres de hecho una cosa magnífica que todavía conserva una cierta apariencia de humanidad en lo que queda de ti. Está bien entonces. Haz lo que quieras. Te lo he dicho antes, ¿verdad? Las decisiones tomadas por el héroe nunca serán malas. Siempre va a hacer lo correcto. Después de decir eso, Lucile volvió a desaparecer. Su forma, su presencia, toda su existencia habían desaparecido. Sin embargo, todavía estaba allí. Sion sabía a ciencia cierta. Así. Lucile. Preguntó él. Como era de esperar, hubo una respuesta. ¿Qué pasa? Sion. Y Sion reiteró una vez más. Sin duda no permitiré que eso suceda. Ajaja. Lo has dicho antes. Y eso está bien. Después de haber llegado tan lejos. Puesto que ya has llegado tan lejos. Después de todo no me puedo levantar por encima de la espada del héroe dentro de ti, siéntete libre de usar lo que quieras. Siéntete libre de utilizar tu poder como mejor te parezca. ¿Vas a romper la oscuridad del mundo? ¿O vas a detener el flujo de la vida? No tengo absolutamente ninguna idea de qué opción tomarás. Eso fue lo que dijo Lucile. Sion miró fijamente el espacio vacío donde Lucile desapareció. ¿Cortar la oscuridad del mundo? ¿O por el contrario, detener el flujo de la vida? Yo. Él empezó. Yo. En ese momento, un hombre entró en la habitación. Un hombre a quien Sion utilizaba para transmitir órdenes a los militares, un mensajero militar. Normalmente, si se presentara por su propia voluntad, significaba que algo debía haber sucedido en la primera línea con Nelfa Imperial. Su Majestad. El hombre se arrodilló delante de Sion. Sion le reconoció con un movimiento de cabeza y dijo, levántate. Sí, señor. Bueno, algo surgió en Nelfa. Sacudió la cabeza. No, señor, esto es algo desde Reilude. Aunque no como se esperaba, por lo menos, Sion era muy consciente de que el hombre llegó a informar de algo importante. Reilude es el nombre de la capital de Roland. En otras palabras, él vino a informar sobre algo que estaba sucediendo en las calles por debajo de este castillo. En otras palabras, Riner Lut. Eso es correcto, señor. Él escapó. Sí. Lo siento, señor. No hay necesidad de que te disculpes. Por lo tanto, debido a que Riner le pateó el culo a los guardias y se escapó, has llegado a solicitar refuerzos, es algo por el estilo. Pero el mensajero sacudió la cabeza de nuevo. Los refuerzos también fueron. Sion levantó las cejas con un sobresalto. Fueron repelidos así. Sí. ¿Quieres decir que las tropas que los persiguen ya volvieron sin ni siquiera informarme al respecto? Sí, señor. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que dio la orden? Fue el major Rael Miller. Miller. El nombre trajo una sonrisa amarga en los labios de Sion. El hombre llamado Miller, que se quedó en las sombras durante la revolución de Sion, en realidad era el cerebro detrás de la revolución. Es alguien sabe que está un corte por encima del resto, posee una mente aguda y entusiasta, y es capaz de mantener la calma y la compostura en todo momento. Cuando Sion se reunió por primera con Miller, su preparación para la revolución estaba casi completa. Ya fuera con la recolección del talento necesario, acumular el apoyo de la gente, o recolectar información de inteligencia sobre los nobles que tenían que ser derrotados. Y de acuerdo con los planes de Miller, la revolución pasó rápidamente. El mundo cambió. Este es el hombre que realmente se ha ganado el derecho a presentarse en la parte superior de los militares en este país. Sin embargo, él no es el que desea hacer frente a los primeros lugares de este país. Terco como él es, él ha optado por quedarse en una posición de menor puntuación. Y proteger a este país a su manera. Este es un hombre que puede moverse sin el permiso de Sion. Él fue el que envió a las tropas en persecución de Riner. Sin embargo, ¿qué dijo Miller?
preguntó Sion. Y el mensajero respondió. Capturen al prisionero fuera de control, ya sea vivo o muerto. Ya sea vivo o muerto. En otras palabras, está bien matarlo. Sin embargo, las tropas que envió fueron completamente derrotadas. Miller, quien a pesar de ser muy consciente de la fuerza de Riner, había enviado a las tropas que podrían quedar sin efecto por Riner. ¿Cuál es la razón detrás de ello? Sion pensó. Su decisión de enviar a sus tropas fue definitivamente para retrasar la notificación de la fuga de la cárcel. Si la fuga se hubiera informado con prontitud, habría habido tiempo suficiente para tomar las medidas necesarias. Sin embargo, Miller había retrasado el informe, proporcionándole a Riner el tiempo extra para hacer su escape. Pero incluso si fue así, ¿qué puede ganar Miller permitiendo que Riner se escape? Aunque tengo fuentes de información que me dicen que Miller y Riner se conocían en el pasado, esa no es una razón suficiente para haber dejado que Riner escapara. Miller no es simplemente ese tipo de hombre. Él no es uno que se deje llevar por las emociones para hacer un movimiento sin sentido. Si es así, ¿por qué? Después de cierta consideración, había dos posibilidades. La primera fue que con el fin de descubrir por qué Sion estaba tan obsesionado con Riner, tenía que asegurarse de que Riner permaneciera vivo. Otra posibilidad era que él ya sabía de Sion y del héroe loco, y que para que el héroe loco fuera completado, Sion, o más bien el héroe loco dentro de él, tenía que devorar a Riner como un sacrificio. Probablemente fue lo primero. Incluso si Rael Miller hubiera sido conocido como un genio, adquirir los conocimientos sobre esto último parecía improbable. A partir de ahora, en este país, las únicas personas que sabían de los cambios que ocurren en el interior de Sion eran Sion por sí mismo, Lucille y Fraude. Además de eso, en la casa de Lucille, con sus nervios en jirones, y cuidando su vida en la oscuridad, estaban los hermanos de Sion, o lo que quedaba de ellos. Sin embargo, fueron considerados como no aptos por Lucille, y nunca recuperaron el conocimiento. En otras palabras, solo 3 personas en este país debían poseer el conocimiento de la verdadera forma de Sion. Y los 3 sin duda tenían esto en confianza. Eso significaría que con el fin de descubrir lo que Sion ocultaba, Miller tendría que capturar a Riner vivo. Por lo tanto, eso es lo que significaba. Si ese es el caso, no había necesidad de que Sion tomara las medidas de lucha. Todo lo que necesitaba hacer era explicarle las cosas a Miller. La razón detrás del encarcelamiento de Riner. La razón detrás de la continuación de los experimentos humanos. La razón. La razón por la que es imprescindible para Sion abandonar su humanidad. Todo lo que necesitaba hacer era explicarle esas cosas. La distorsión y las luchas competitivas que plagaban este mundo. Y también, la verdadera forma de las diosas locas. Miller debía ser capaz de entender entonces. Y debería ser cooperativo entonces. Si él está dispuesto a aceptar una promoción para un rango más alto, incluso podría convertirse en un mayor ayudando a Sion. Eso en sí mismo resolvería el problema de Miller. Lo que quedaba era el propio Riner. Era imperativo capturar a Riner vivo, pero ¿quién poseía la capacidad para llevar a cabo una tarea tan? En ese momento, el mensajero volvió a hablar. Sion lo detuvo antes de que pudiera decir algo más. Está bien. Yo ya he entendido el problema con Riner, y el de Miller, me gustaría tratar con. Pero el mensajero sacudió la cabeza. No, eso no es todo. La razón por la que vine aquí. Sion levantó la cabeza. Y miró hacia el mensajero. Por alguna razón, él estaba teniendo una expresión de desconcierto. ¿Qué pasa? Tal como Sion preguntó, sacó un sobre del bolsillo de su pecho. Bueno, no estoy muy seguro de si está bien ofrecerle un absurdo como tal a su majestad, pero... Este es un mensaje de aquel criminal a su majestad. En ese momento, Sion al instante salió de sus pensamientos. Su visión pareció ponerse en blanco por un momento, y se sentía como si se drenara su sangre lejos de él. Un mensaje de Riner. Reconociendo la pregunta de Sion, el mensajero asintió. Sion era incapaz de mover un músculo ante eso. Terrible. Sion había traicionado a Riner de una manera desagradable, y de la más terrible manera. Siempre con la cara de un aliado. Siempre con la cara de un amigo. Mientras que decía cosas como quédate junto conmigo, yo te protegeré, en un abrir y cerrar de ojos, se había retractado de sus palabras y se volvió contra él. Todavía podía recordar la cara de Riner en ese momento. Esa cara con una media sonrisa. Aquella expresión de soledad, como si estuviera a punto de llorar de un sentimiento de desesperanza, pero al final se contuvo las lágrimas. Sion le dijo a Riner que lo mataría. Pero aún así, Sion llamó a su mejor amigo. Sion le dijo a Riner que lo traicionaría. Pero aún así, él le dijo, no voy a renunciar a ti, hasta que te salve, no voy a morir. No importa dónde esté, voy a traerte de vuelta a la forma en que estabas. A pesar de que ya te he dicho que todo ha terminado. A pesar de que te he dicho que voy a traicionarte. Cuando comenzase a actuar como un idiota, haciendo una cara tan seria, y desesperadamente llegando a mí gritando, nunca voy a renunciar, definitivamente nunca me rendiré. Ven conmigo, Sion. Las palabras de Riner resonaban en su mente.
Ante esos pensamientos, Sion parecía a punto de llorar. Parecía a punto de gritar. ¿Por qué estoy aquí? Porque el mundo es siempre, siempre, un lugar tan cruel. Parecía a punto de gritar. A pesar de eso, Riner quería salvarme. Pero aún así, ¿qué le hice yo a cambio? Sin ser capaz de salvarlo, incapaz de evitar tu muerte, te vendí a la oscuridad eterna, vendiendo a mi mejor amigo, y siguiendo adelante. Adelante, adelante, adelante. Y, sin embargo, yo te he traicionado en todas las formas posibles, con el fin de seguir adelante. Y ahora, ante él, había un mensaje de Riner. No, si él no lo hiciera. Si él no lo hiciera, no sería capaz de soportarlo. Eso era lo que pensaba Sion. El mensajero acercó el mensaje sobre la mano. Y Sion lo tomó. El mensajero dijo. El mago soldado que fue capturado por Riner Lut, anotó el mensaje transmitido verbalmente de él. Por supuesto que no lo leí. Y cualquier otra persona sobre ese asunto. Solo porque, de acuerdo con ese mago soldado, no importaba qué. Era mejor pasarle este mensaje directamente a su majestad, esas fueron sus palabras. Sion abrió el sobre. Empezó a leer lo que estaba escrito en un pedazo de papel sacado de ese sobre, pero se detuvo en el centro de la misma. Y entonces, puedes irte por ahora. Voy a llamarte de nuevo más tarde. Sí, señor. El mensajero bajó la cabeza, y salió de la habitación. Después de esperar a que el mensajero saliera, Sion tomó una respiración profunda en silencio. Con el fin de no tener sus propias emociones vacilando. Con el fin de no caer presa de su propia debilidad y perder su camino previsto de nuevo. Sion inhaló y luego exhaló. Y después llevó sus ojos de nuevo a la carta, donde se escribió lo siguiente. La cosa es como puedo decir esto. Ah, ¿no que aquí ya hay tantas palabras? ¿El mensaje no ha comenzado todavía? No dejes de escribir. Bien, para Sion Sama. Ah, puedes eliminar el Sama supongo. Ah, espera un minuto. Ya que lo has escrito. Reescríbelo. Sí. Tos. Bien. Para el estúpido Sion. Es embarazoso hablar formalmente, y puesto que es problemático así, voy a ir con una forma ocasional. ¿Casual de acuerdo? Lo que quiero decir es, bueno, en otras palabras, se trata de cómo va. Para mí, ¿sabes cómo puedo decir esto? He estado muerto desde hace mucho tiempo. A pesar de que estoy vivo, estoy realmente muerto. Soy un monstruo, ¿ves? Un monstruo que solo es capaz de hacerle daño a la gente, que no puede tener a cualquier persona permaneciendo a mi lado, no puedo querer a nadie. Por lo tanto no hay ningún significado real en mi vida. Siempre estoy pensando en esas cosas, ¿sabes? Y hace tiempo que he renunciado a todo. Es por eso que a pesar de estar vivo, estoy realmente muerto al mismo tiempo. Viviendo mi vida sin sentido lentamente, ese tipo de sentimiento. Bostezando todos los días, pensando si estaría mejor muerto, ¿qué es esto que estoy diciendo aquí? Bueno, no importa si sonó extraño. De todos modos, esto es lo que quiero decir. Eso, en otras palabras. Yo fui, ya sabes, salvado por ti. Desde lo más profundo de mi corazón, me has salvado. Yo siempre he estado agradecido de ti, ¿sabes? Creo que quiero devolver ese favor. Siempre he estado reflexionando sobre la manera de ir haciendo eso. Es por eso que a pesar de que no estoy exactamente seguro de en qué tipo de problemas puedes estar envuelto, estoy yendo hacia el lugar donde te encuentres. ¿No te lo dije en esa noche lluviosa? Yo nunca me rendiré contigo. Lo digo en serio. Por eso, con el fin de salvarte, estoy yendo hacia el lugar donde te encuentres. Voy a salvarte. Con el fin de hacer eso, estoy empezando a sentirme un poco motivado. Con el fin de deshacerme de mi yo pasado sin motivación, un nuevo yo ha nacido. Voy a hacerlo, voy a hacer un jaleo en tu castillo, ¿sabes? ¿Te estás riendo ahora? ¿Puedes escucharme? Bueno, es probable que vaya a nevar mañana, asterisco sí. Asterisco, lo que Riner quiso decir era que la probabilidad de que se motivara era tan baja como la probabilidad de que la nieve cayera mañana, se deduce contextualmente que es imposible, por lo tanto, hizo la broma de que va a nevar mañana, ya que se está motivando hasta aquí. Asterisco dejando los chistes aburridos de lado, en este momento estoy pensando en ir hacia donde estás. No estoy seguro de qué tipo de poder necesito con el fin de lograr esto, pero independientemente de eso, voy a tener en mis manos cada pedazo necesario para ir hacia donde estás. Así que hasta entonces, prepárate y espera por mí. Porque en ese momento, voy a hacer que te arrepientas de no matarme. Tú. La deliberación que decidiste para revolcarte en la miseria solo, asumiendo todo. Haciendo esa cara llorona, voy a ir hacia el lugar donde te encuentres. Voy a hacer que tú. Voy a hacer que proclames que soy el mejor amigo que has tenido nunca. Tú, ¿por qué diablos estás escribiendo todo, incluso mi sonido de aclarando mi garganta? Pensé que te había dicho que borraras la primera parte. Cállate, ¿por lo que vas a volver a escribir desde el principio? ¿Por qué estás escribiendo mi parte de la conversación? Hey, tú incluso has anotado mi comentario anterior. Bueno, yo dije que esto no era necesario.
Oye, ¿en qué medida estás escribiendo? Eres rápido, ¿da qué diablos? Yo digo. ¿Por qué estás escribiendo todo? Ah, pero, olvídate de ello, esto se está poniendo molesto, voy a ser perseguido aquí de todos modos, simplemente envía esto. Bueno, la última parte. Tu mejor amigo Riner Lut. Sion Autaare asterisco, tu basura, ¿cómo te atreves a referirte a su majestad como Autaare? Asterisco, Autaare se deriva de la familia original de Sion Astal, que está romanizado como Asutaaru. Ao, se refiere a idiota y es una palabra que se origina del dialecto de Kansai. Asterisco, hey, ¿por qué tú de repente incluyes tu propia opinión? Es mi mensaje, no es así. De todos modos, porque estás demostrando tu cabeza dura en el papel ahora. Se ha convertido en un tipo de cansancio. Sí. Eso está muy bien también. Bueno, vamos a terminar con esto, ¿de acuerdo? De acuerdo, al final. Por favor, pásale esto a Sion. ¿Lo entiendes? Ese fue el final del mensaje. Y luego Sion, sin pensar. ¿Qué diablos está haciendo? Sonrió involuntariamente cuando dijo eso. El contenido excesivamente tonto en la carta causó que Sion, quien llevaba un estado constante de tensión de los nervios desde que se separó a partir de Riner, se aflojara considerablemente. El tenso Sion se aflojó. Idiota. Sion sonrió mientras decía eso. Al sonreír, unas gotas de lágrimas comenzaron a fluir desde sus ojos. Idiota. ¿Por qué? ¿Por qué es que siempre? Su voz se interrumpió, incapaz de decir algo más. A pesar de que lo había traicionado de una manera tan terrible, Riner todavía podía decir algo como esto. Voy a hacer que proclames que soy el mejor que alguna vez has tenido. Hace mucho tiempo. A pesar de que pensaba así hace mucho tiempo. Para mí. De alguna manera para mí, eras mi mejor amigo del pasado, Riner. La voz de Sion parecía agrietarse al tiempo que decía eso. Si fuera posible, se disculparía con Riner. Él proclamaría inmediatamente que Riner era su mejor amigo. A partir de aquí, riendo como idiotas juntos. Para decirle que trabajaran toda la noche juntos y hacerle decir, de ninguna manera, y huyendo. Para perseguirlo después y obligarle a trabajar. Para contar con él ayudándole en su trabajo a pesar de su lloriqueo. Y de vez en cuando, para sentarse en la terraza viendo el cielo nocturno, con Riner y Ferris, comiendo dango. Juntos. Y haciendo una charla sin sentido y riendo juntos. Ese tipo de días. Si pudiera volver a ese tipo de días, él abandonaría este mundo. Eso era lo que pensaba Sion. Eso era lo que él pensaba firmemente. Pero esos eran solamente sus pensamientos. A pesar de que era un sueño, solo podía soñar con esas cosas en un sueño en sí. Incluso si él estaba llorando. Él miró al frente. Con certeza, sin mirar hacia atrás. Moviéndose hacia adelante y delante. Debido a que es un rey. En ese momento, las lágrimas ya se habían detenido. Llevando una expresión sin emociones. Con solo una leve sonrisa perfecta. La cara de un sin defectos, perfecto, rey héroe inquebrantable. Sion levantó la cabeza y llamó al mensajero de antes. Y entonces, dile a Fraude. En el caso de Riner Lut, o más bien, se detuvo un momento antes de continuar. En el caso de aquel fugitivo traidor de este país, deberá ser aprendido por todos los medios necesarios. De esa manera, Sion corrigió sus propias palabras.